Dios le bendiga en esta mañana. Te doy gracias al Señor Gracias, Jesús, por este nuevo y hermoso día que tú nos das, Señor. Quiero saludar a todas las personas que nos pueden estar viendo por las redes. Que el Señor bendiga en Venezuela, la iglesia, el Ministerio Internacional Casa de Oración en Venezuela y en cada lugar donde se encuentran sus hijos. Los bendigo en el nombre de Jesús. Quiero darle gracias al Señor por ese equipo que me ha enviado el Señor aquí desde este hogar, de la familia de la hermana Ana Rodríguez y a sus hijas, que son un equipo poderoso, las danzarinas. Y bueno, y Dios lo ha estado preparando todo para este tiempo que me ha tocado estar en este país. No fue intencional la estadía, pero sí que estaba en los planes del Señor. Quiero darle gracias al Señor por Andrea y Luisito, que están allá en Perú. Sé que ellos están pendientes también para ayudarnos en esta transmisión. Y a Mayrelis, que sacó esa imagen, y a todo ese equipo que está en la iglesia, está en el Ministerio Internacional Casa de Oración. Que el Señor les bendiga. Así que hoy nos disponemos a traer una palabra y le pido al Espíritu Santo que esa palabra pueda penetrar en tu corazón, pueda llegar a lo más profundo de tu vida. Y quiero invitarles que allí donde se encuentren, ustedes preparen el ambiente, preparen el lugar para que puedan recibir lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros en este día. Hoy se está celebrando el día de la iglesia en el mundo entero. La iglesia tradicional celebra la resurrección de Jesucristo y es un buen día para analizar y meditar en lo que el Señor ha estado hablando en todos estos tiempos. Son un tiempo especial donde cada uno de nosotros nos ha tocado quedarnos en nuestro hogar, pero nos ha dado tiempo aquellos que estamos comprometidos con el Señor y de su palabra para meditar en ella. Yo quiero comenzar leyendo en el libro de Juan, capítulo 11, desde el versículo 25 en adelante. El tema de esta mañana es acerca del espíritu de incredulidad. Y quiero leer en Juan 11, 25 en adelante la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La Biblia dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Yo quiero preguntarle, ¿lo crees tú? ¿Realmente crees que Jesús es la resurrección y la vida? Amén. Sí, Señor, le dijo ella, siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Luego Marta regresó donde estaba María, y los que se lamentaban la llamó aparte y le dijo: el maestro está aquí y quiere verte. Entonces María salió enseguida a su encuentro. Jesús todavía estaba fuera de la aldea, en un lugar donde se había encontrado con Marta. Cuando la gente que estaba en la casa consolando a María la vio salir con tanta prisa, creyeron que iba a la tumba de Lázaro a llorar. Así que la siguieron. Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo: Señor, si tan solo hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo pusieron?, le preguntó. Ellos le dijeron: Señor, ven a verlo. Entonces Jesús lloró. La gente que estaba cerca dijo: miren cuánto lo amaba. Pero otros decían: este hombre sanó a un ciego. ¿Acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Corra la piedra a un lado, le dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó: Señor, hace 4 días que murió. Debe haber un olor espantoso. Jesús respondió: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo: Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo digo en voz alta por el bien de esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó: Lázaro, ven, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba y los pies envueltos con venda de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo
Jesús le dijo, quítale las vendas y déjale ir. Gloria a Dios. Padre, te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Quiero que allí donde estás ores, pónganse en pie y vamos a orar. Porque en esta mañana el Espíritu de Dios quiere hablar a nuestras vidas. Y yo quiero presentarnos en ese escenario donde estaba Jesús. En ese momento estaba en el hogar de Marta y de María y de Lázaro. Dice la palabra que eran amigos, que continuamente Jesús participaba con ellos, compartía con ellos muy frecuentemente. O sea, eran personas que conocían a Jesús, que comían con él, que Jesús se quedaba en la casa de Marta, de María y de Lázaro. O sea, había una relación, había una familiaridad. Entonces, en esta mañana, yo quiero pedirle al Señor que pueda abrir nuestro entendimiento, pueda abrir nuestro corazón, pueda abrir nuestros sentidos espirituales para que la palabra pueda abrirnos y mostrarnos nuestra condición. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nombre que es sobre todo nombre en esta hora, yo pongo delante de ti a cada persona que pueda estar viéndonos por las redes, escuchando esta palabra, que tú puedas abrir su mente, su corazón, Padre, para que la palabra haya efecto en nuestras vidas, haya cabida en nuestras vidas. Yo bendigo cada familia en esta mañana. Yo bendigo la iglesia, donde quiera que está, donde hay 2 o 3 reunidos, donde quiera que se encuentre. Yo te bendigo en esta hora. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Yo declaro cielos abiertos. Yo declaro que la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo está contigo. Bendigo tus hijos, bendigo tu casa. Abro los cielos, Señor, abre los cielos para que llegue la provisión a cada uno de mis hermanos, donde quiera que estén, y aún aquellos que no te han conocido, que tu palabra pueda abrir su mente y su corazón para que puedan entender y conocer tus caminos. En el nombre poderoso de Jesús, te doy toda la gloria, toda la honra, Señor. Usa mi boca, úsame como un instrumento, como un canal. Yo me pongo hoy en tus manos, Espíritu de Dios. Yo me pongo en tus manos, Señor. Glorifico tu nombre, porque tú eres fiel y tú eres Dios grande. Y hasta aquí nos has ayudado. Toda nuestra vida está cubierta por ti, y hoy declaramos que mayor es el que está en nosotros. En el nombre de Jesús. Así que pueden tomar asiento. Gracias por estar aquí. Gracias por esta disposición que han tenido. Y voy a tomar asiento yo también, ¿verdad? Para poder hablarles. Quiero estar reposada porque la palabra, espero que el Señor hoy pueda abrir a tu corazón y tu vida. Como les dije, el escenario que nos encontramos ahora es la casa de Marta, de María y de Lázaro. Lázaro había muerto y el Señor se trasladó a la casa de ellos. Cuando Jesús iba, antes de llegar a la casa, dice que se encontró con Marta y Jesús le dijo a Marta, Marta, tu hermano resucitará. Y Marta le dice, es cierto, Señor. En la resurrección de los muertos, en el juicio, en el tiempo final, mi hermano va a resucitar. Y Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero Jesús le está hablando estas palabras, pero ella sigue con su mente puesta en que sí, mi hermano va a resucitar en el tiempo postrero. Luego se consigue con María, que era la persona que siempre estaba a los pies de Jesús, escuchando sus palabras. Y María le dice, Señor, si tan solo hubiese sentado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús dice que llegó al lugar donde estaba, entró al lugar donde estaba, y vio a la gente con Marta, con María, que lloraban y se lamentaban. Y dice que el Señor se enojó en su interior. Quiero decirle que he estado meditando en esta razón. ¿Por qué el Señor se enojó? Yo le preguntaba, Señor, ¿por qué estabas enojado? Porque lo correcto sería estar triste, porque se murió su amigo Lázaro. Pero aquí dice que él estaba enojado en su interior, en su profundidad, en su corazón. El Señor se enojó.
Y cuando él preguntó dónde le pusieron y llegó al lugar donde estaba, dice que Jesús, en el versículo 38 dice que Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la cueva, a la tumba donde colocaron a Lázaro. Entonces, ¿sabe? Yo meditando y meditando en esta palabra, Señor, ¿cuál es la razón por la cual tú estabas tan enojado cuando llegaste al entierro o al lugar donde estaba Lázaro enterrado? Y la razón la encontramos cuando Jesús le dice a Marta, Marta, si tú crees, verás la gloria de Dios. Amén. Y el problema fue que Marta no le creyó a él. Marta era amiga de Jesús. Marta era, el hogar de María, de Marta, de Lázaro, era como decir, yo estoy aquí, vengo para acá, me quedo aquí, duermo aquí, como aquí, luego se iba. El Señor hacía eso, era una familia muy íntima. Yo creo que de todas las familias que aparecen en la historia de los evangelios, en los escritos de los evangelios, la familia más cercana a Jesús fueron ellos. Y resulta que ellos no creían en lo que el Señor estaba hablando. Y en el versículo 41 dice que corrieron la piedra a un lado, entonces Jesús miró al cielo y dijo, Padre, gracias por haberme oído, tú siempre me oyes. Estoy leyendo en Juan 11, 41. Y el 42 dice, tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. ¿Cuál era el problema? ¿Qué era lo que más le preocupó a Jesús cuando llegó? ¿Qué fue lo que lo llevó a enojarse tan profundamente? Dice que estaba enojado en su interior. Estaba profundamente enojado. ¿Por qué? Porque no le creyeron. Porque no le creyeron. Entonces, ¿cuál es la raíz? Yo quiero tratar en esta mañana. ¿Cuál será la raíz de la incredulidad? Yo no estoy hablando de una persona que todavía no conoce a Jesús. Yo me refiero a una persona que conoce a Jesús, una persona que ha comido con Jesús, una persona que invitó a Jesús. Aquí en lo literal estaba en la casa de María, de Marta y de Lázaro. Pero en lo espiritual, nosotros como hijos de Dios hemos invitado a Jesús, ¿verdad que sí? ¿Cuántos de los que están aquí han invitado a Jesús a su corazón? Amén. Y le han dicho, Señor, ven a mi corazón. Amén. Y le invitamos y se quedó. Así como Marta y María un día le dijeron, Señor, quédate aquí en la casa. Quédate aquí, duerme aquí, come aquí. Dice que Marta atendía al Señor y a sus discípulos. O sea, era un lugar donde Él siempre llegaba. Yo quiero hablarle en esta mañana a los creyentes, a la iglesia. Y para aquellas personas que todavía no conocen al Señor, también quiero hablarles. La incredulidad es un problema grave. Es un problema grave. La incredulidad es una consecuencia. Yo quiero decirte, la incredulidad está en todos los corazones que un día hemos pecado. Todos los que venimos de la descendencia de Adán es un problema, es una manifestación, es un efecto, puedo decirlo aquí. La incredulidad es un efecto. Y quiero ir a Marcos 9, 19. Porque no solamente aquí había incredulidad en los amigos de Jesús, que habiéndolo visto o escuchado tantas veces, manifestaban ese espíritu. Dice que en el capítulo 9, que Jesús llegó a la multitud y le habían traído a un muchacho que tenía un espíritu, estaba endemoniado. Y los discípulos no lo pudieron liberar. Dice aquí. Entonces, cuando Jesús le dijo a los discípulos, tráigamelo acá. Y dice que él echó fuera al espíritu maligno que estaba en el muchacho. En el capítulo 9, estoy leyendo en el versículo 18. Entonces Jesús le dijo, cuando vio que ellos no podían echarlo fuera, Jesús le dijo, gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes?
¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráigame al muchacho. Así que se lo llevaron. Cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. Y dice, ¿hace cuánto tiempo que le pasa esto? Preguntó a Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego, al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puede. ¿Cómo que si puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Al instante el padre clamó, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Aquí el hombre reconoció que tenía incredulidad. Y él tenía incredulidad, y los discípulos también, porque los discípulos no pudieron echar fuera al demonio. Quiere decir que cuando nosotros no vemos la manifestación de la gloria de Dios, es porque en nosotros hay un espíritu de incredulidad. Entonces, ¿pero por qué todavía hay incredulidad en los creyentes? Es como opuesto, ¿verdad? Es lo opuesto a la fe. La incredulidad es completamente lo opuesto a la fe. Porque la Biblia dice en Hebreos 11:1 que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso dice la Biblia, ¿verdad? Pero nosotros no vamos a poder ver la manifestación del reino de Dios si todavía no creemos. Pero usted esta mañana me puede decir, no, pero si yo creo, yo creí en Jesús, yo le entregué mi vida, yo le sirvo, yo oro por la gente, y yo hago esto y hago aquello. Sí, todo eso es cierto, pero todavía en nosotros se manifiesta en ciertas áreas la incredulidad. Y usted no me venga a decir a mí esta mañana que usted cree todo lo que la Biblia dice, que usted vive todo lo que la Biblia dice. Es una de las manifestaciones de la fe, es que creemos y confiamos. La fe es la certeza de que yo estoy tranquilo. La fe es la convicción de lo que yo no veo, pero yo lo sé que el Señor me va a suplir. Aunque yo sé que en este tiempo tan difícil que la humanidad está viviendo, ha venido un espíritu de incertidumbre, de angustia, de temor. Pero es una manifestación de la incredulidad que hay en el corazón del hombre. Cuando los discípulos estaban en la barca y en la barca se hundía y vino esa gran tormenta, ellos dice que gritaron, aterrados, y llamaron a Jesús y le dijeron, Señor, despiértate que perecemos. Y Jesús le dice, ¿por qué dudaste? O sea, yo puedo ver que en el camino, en el caminar del Señor, se encontró siempre con esta pared, con una barrera, que es la incredulidad. Siempre se manifestó en todos los niveles. En ese nivel íntimo que era Marta, María y Lázaro, se manifestó con los discípulos, aún cuando el Señor resucitó. ¿Se acuerdan de Tomás que le decían los compañeros, los discípulos que habían visto al Señor resucitar? Y él decía, no, yo no voy a creer si yo no veo. Yo para creer tengo que tocarlo. ¿Y quién era Tomás? Un discípulo de Jesús. Yo quiero decirte que aquí no depende de un nivel si yo voy a estar con Jesús. Camino con Jesús, ando con Jesús, predico de Jesús, hablo de Jesús, oro por la gente y la gente se sana por la fe que hay en ellos. Pero a veces en nosotros hay la incertidumbre. ¿Será que si yo oro se va a sanar? Yo no sé, le estoy hablando a líderes, a mentores, pastores, cualquier que sea la posición. A mí me ha pasado cuando a veces oro por alguien y yo me pregunto, ¿será que sí va a ser sanado? Pero como lo hago en el nombre de Jesús y la gente tiene fe, se sana. Pero muchas veces nosotros que decimos ser instrumentos, canales, vasos del Señor, como Tomás, no estamos creyendo de verdad. Porque si realmente creyéramos al Señor todo lo que la palabra dice, nosotros viéramos cosas grandes y poderosas. Entonces hay una barrera, hay una pared que nos impide ver la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios son los milagros, los hechos maravillosos, sobrenaturales que Jesús manifestó y que dijo que si ustedes creen y me siguen, mayores cosas de las que yo he hecho, ustedes harán en mi nombre. Todo lo que la palabra ha dejado es para nosotros, para que creamos. Y en el capítulo 21 de Juan dice, todas estas cosas fueron escritas en un libro para que leyendo crean.
que Jesucristo es el Señor. Amén. Entonces, ahí está incertidumbre. Pero entonces, ¿por qué? Si yo tengo a Cristo en mi corazón y yo soy sincera, yo soy sincero cuando yo oro, yo hablo con Él, pero encuentro una parte en mí que todavía es como que si el Señor no hubiese tomado esa área. Hay un área en la vida de nosotros que a veces se manifiesta con ese espíritu de incredulidad. Y yo quiero decirte en esta mañana por qué se manifiesta la incredulidad en el corazón de los creyentes. Porque es como contraproducente o contradictorio. Nos llaman creyentes. Nos dicen creyentes. ¿Creyentes de qué? De Jesús. Creyentes de la palabra. Pero nosotros también manifestamos muchas veces el efecto de la incredulidad. Yo quiero decirte que haciendo un poquito un recuento, la incredulidad es un efecto, es una consecuencia ¿de qué? Del pecado. Cuando el hombre pecó, dice que andaba en el huerto, caminaba con el Padre, hablaba con la Trinidad. Ahí a lo mejor estaba el Padre, el Hijo, y estaba la Trinidad completa, porque ellos intervinieron en la creación del hombre, así que posiblemente ellos estaban ahí. Hablaban con Adán, hablaban con Eva, no había ninguna situación difícil, todo era, Adán, el Señor le dijo a Adán, ponle nombre a todos los animales, a todo lo que hay en la tierra, lo que yo he creado, y lo que vuelan, y lo que no vuelan, y lo que están en el mar. Y Adán fue y le colocó el nombre, no le dijo al Señor, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Acaso Adán le dijo a Dios, ¿y cómo voy a hacer yo para saber cómo tengo que llamar al loro, cómo tengo que llamar al burro, cómo tengo que llamar al caballo? ¿Verdad, papá? Adán no dijo eso, ¿verdad que no? Adán simplemente obedeció y le colocó los nombres a todos los animales que Dios creó. Y dice la Biblia, y ese es el nombre que tienen hasta hoy. Amén. O sea, había un compañerismo, había una confiabilidad en la palabra del Señor. Pero cuando Adán peca y Eva, y ellos se alejan de Dios, porque Dios no puede tener comunión con el pecado, uno de los efectos del pecado en la naturaleza humana es la muerte. Por eso dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que me tiene a mí tiene la vida eterna. Y no importa si muere físicamente, yo lo resucitaré. Yo lo resucitaré. Así que para nosotros el morir es ganancia, decía Pablo. Pero sin embargo, el temor viene a arroparnos cuando sabemos que estamos enfermos, y más si estornudamos, si tosemos, si nos duele la garganta. Ay, me va a dar el coronavirus, y viene de pronto ese temor. Y a mí no me venga a decir que usted no lo ha sentido. Es un efecto, El temor es un efecto, la incredulidad es un efecto de habernos alejado de Dios, de haber perdido la comunión con la vida que es el Señor. Y entonces quedamos expuestos sin cobertura, sin techo, a los efectos del enemigo. O sea, Jesús en el capítulo 8 le dice, el 8:31, le dice a la gente que lo seguía, ustedes son de su pueblo. El padre que ustedes siguen es a vuestro padre, el diablo. Y le dicen, no, nosotros somos hijos de Abraham. Y él les dice, si fueran hijos de Abraham, creerían las obras que yo hago. Y manifestarían las obras que yo hago. Pero la manifestación de lo que ustedes hacen es por su padre. ¿Cuál padre? El padre Satanás. ¿Por qué? ¿En qué momento Satanás se convirtió en el padre del hombre? En el momento que le dieron la espalda a Dios y decidieron seguirlo a él. Entonces el efecto en la naturaleza, en nuestra naturaleza del pecado fue muerte, y caímos en toda rebelión y desobediencia. Entonces, si el Señor sabe por qué o por qué nosotros estamos en esta condición caída, porque a Él le dolió tanto que no creyera Marta, María, que no creyeron, porque supuestamente eran sus amigos y tenían que creerle. Y como decía, es un efecto de habernos alejado de Dios, es un efecto del pecado. Entonces, cuando nosotros no creemos al Señor, la Biblia dice que por causa del pecado fuimos separados
de Dios, y por eso vino la muerte espiritual. La palabra muerte en la palabra de Dios es separación. Entonces, como nos separamos de Dios, el efecto en el hombre fue muerte. Toda nuestra relación con Dios quedó cortada y pasamos a la muerte espiritual. Todos venimos de estar muertos espiritualmente, alejados de Dios, todos. Pero el corazón, que es el centro de nuestra, de Dios, es la mirada de Dios en nuestro corazón. Y cuando yo hablo corazón, les digo otra vez que se refiere a los pensamientos, voluntad, sentimientos, es todo ese efecto del alma. Entonces el alma quedó puesta al pecado, y los efectos en el hombre es dureza. Yo puedo decir, la incredulidad es una manifestación, número 1, de nuestro corazón endurecido. Número 2, es un efecto de que Cristo, para los creyentes, no está entronado en lo profundo, que Él todavía no tiene el control total de nuestra vida, de nuestro corazón. Esos son lo que manifestamos de no creer, es porque hemos creído superficialmente. Vamos a ver en Juan 8, en el libro de Juan capítulo 8, el Señor lo dice aquí. Mire, en el 8:37, cuando ellos le decían, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros no somos hijos del diablo, ¿qué te pasa? A ti que estás hablando tú, que estás diciendo que somos hijos de Satanás. En el capítulo 31, yo quiero que usted allí en su casa, donde se encuentre, abra su Biblia en Juan 8:31. Dice, Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Dice, los verdaderos discípulos de Jesús son aquellos que son fieles a su palabra. Amén. Que le creen a Él, que lo reciben a Él. Y la gente que estaba allí le dice, nosotros somos descendientes de Abraham. Le respondieron, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quiere decir con los haré libres? Jesús contestó, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí, forma parte de la familia para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Claro que me doy cuenta de que son descendientes de Abraham. Aún así, algunos de ustedes procuran matarme porque no tienen lugar para mí en su corazón. Escuche, el problema de la incredulidad no es cualquier cosa como, no, bueno, está bien, yo dudé. Bueno, Señor, perdóname porque yo dudé de ti. Mire, yo les quiero llamar la atención hoy y me quiero centrar en esto. El problema de la incredulidad es más profundo de lo que nosotros nos hemos imaginado. El problema de la incredulidad está en el corazón del hombre, en el corazón del creyente, que todavía Jesús no ha entrado profundo en nuestra vida. O sea, Él está, pero está muy por encima, está muy superficial. Y Él necesita que nosotros le abramos profundamente el corazón y lo dejemos entrar al corazón, para que estando adentro, muy adentro, profundo, muy profundo, podamos entonces desde allí hacer todo lo demás. El Señor no le agrada lo superficial. Él dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El Señor siempre se quejó de eso, de que nuestro corazón, con nuestra boca decimos muchas cosas, y con nuestra boca, proclamamos muchas cosas, pero realmente podemos decir, estoy adorando al Señor con todo mi ser, con todo mi corazón, como dice Él, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser. Oramos y adoramos y proclamamos a Jesús con todo el corazón, predicamos con todo el corazón, o simplemente a veces para salir del paso. Muchas veces estamos hablándole a alguien de Jesús y nosotros ni estamos creyendo lo que decimos. Somos superficiales y la gente se convierte
por la fe que tienen y por el efecto de la palabra. Pero a nosotros, como sus discípulos, tenemos que confrontarnos y tenemos que enfrentarnos a esta realidad. Jesús dice, yo no hallo lugar en ustedes. Esta gente todo el tiempo estaban dudando. Miren, esta misma gente que está aquí con Jesús, porque vengo leyendo el libro de Juan y meditando, esa gente fue alimentada por el Señor, haciendo milagros. En el capítulo 6, alimentó 5,000 personas. Y más adelante, ellos le decían, si tú eres de verdad lo que dices, haz una obra que nos muestre que tú eres el Hijo de Dios. Wow, yo decía, Señor, de verdad. Ellos están reflejando lo que hay realmente en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque vieron ese milagro. Y ellos sabían que ahí no había dónde comprar comida. Y que Jesús oró delante de ellos. Y multiplicó los panes y los peces. Y le alimentó a los 5,000 más las mujeres y los niños. Y recogieron 12 cestas llenas. Y más adelante le están diciendo al Señor, si tú crees, si tú quieres que nosotros te creamos, entonces haz una obra poderosa. Ellos estaban allí manifestando el espíritu de incredulidad, la superficialidad. Igual que los fariseos, igual que los saduceos, predicaban, conocían, no eran estudiosos de la Biblia, de los libros del Pentateuco, del Antiguo Testamento, lo conocían de memoria. Hasta la coma, hasta la tilde, hasta todo lo conocían de la ley. Pero nunca le creyeron a Jesús. Entonces tenemos que confrontarnos con esta realidad. Dice en el versículo 38, yo les cuento lo que vi cuando estaba con mi padre, pero ustedes siguen el consejo de su padre. Jesús les sigue hablando, hijos del diablo. Dicen ellos en el 39, nuestro padre es Abraham, declararon. No, respondió Jesús, pues si realmente fueran hijos de Abraham, seguirían su ejemplo. En cambio, procuran matarme, porque les digo la verdad, la cual oí de Dios. Abraham nunca hizo algo así. No, ustedes imitan su verdadero padre. Y más adelante, ellos le dicen a Jesús, eres hijo del diablo, estás endemoniado. Es tremendo, a Jesús en su cara. ¿Dónde estaba el problema? Estaba en su corazón. Jesús, su palabra no hallaba cabida en el corazón de ellos. Y en la incredulidad que se manifiesta en nosotros como creyentes, como cristianos, no es superficial, no es solamente duda. Un día el Señor, hablando a mi corazón, me dijo, la duda, mire, la duda ¿qué es para Dios? La duda es el mismo dilema que Jesús tenía aquí con ellos. Es dejar de creerle a Dios para creerle al diablo. Hay solo dos señores, hay solo dos reinos. No es que simplemente es algo gris, no es algo gris, es una gran realidad que tenemos que confrontar. Nosotros dudamos del Señor porque le creemos más al diablo. Entonces, ¿qué es lo que demuestra la incredulidad? Es el resultado de un corazón endurecido hacia Dios por haber vivido en oscuridad. Es un efecto. El pecado nos arropó, nos envolvió. Y como resultado quedaron áreas. Si es verdad, venimos a Jesús y lo recibimos. Y tenemos una fe, una pequeñita fe. Y esa fe nos abre la puerta para entrar al reino de Dios. Porque el que creyere y fuere bautizado será salvo. Yo creí, pero el Señor no quiere quedarse en la puerta. El Señor quiere entrar hasta la habitación más profunda. Tú le abriste un día la puerta, le abriste la sala o le abriste el porche, pero el Señor no quiere quedarse ahí. Él quiere ir más adentro de ti. Quiere entrar a lo más profundo. ¿Para qué? Para sanarnos profundamente. Tenemos que entender que el daño que el pecado nos ha hecho a la raza humana es tan dañina que nos endureció el corazón. Yo no sé si eso es literal así, pero yo me imagino a una roca, a un arrecife, que es el efecto de la erosión del sol, de la naturaleza, del agua, de la sal, del sol, del viento que se mueve las olas y va llegando y va produciendo unos corales, una roca
que se vuelven duras, duras, que hieren, que cortan, afiladas. Pero no era que había una roca ahí, eso fue un efecto. ¿Me están entendiendo? El efecto del pecado en nosotros produjo endurecimiento. Y por falta de revelación, y la revelación viene por el Espíritu, hemos tenido áreas en nuestra vida endurecidas, que no la hemos entregado al Señor, porque no hemos reconocido que están allí, porque no se nos han abierto nuestros oídos. Jesús le decía a ellos, si ustedes son verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad nos hará libres. Es la palabra de Dios la que nos hace libres. Es que Jesús quiere entronarse en nuestro corazón. Él no quiere una parte superficial. Él no se interesa por lo que tú lo cantes tan bonito, tocas muy hermoso, predicas muy bien, haces tantas cosas. Pero su corazón, ¿cómo está tu corazón? ¿Está realmente centrado en el Señor? ¿O simplemente lo hacemos por el don y nos dedicamos al don y creemos que ya le estamos agradando a Dios porque cantamos muy bien? Pero resulta que mientras tú estás en la guitarra tocando, tu mente está por allá. Usted sabe la canción, ya tienes los tonos y estás tocando, pero tu corazón está bien lejos. Y puedes estar cantando, aún cantando, y tu mente está por otro lado. Entonces Dios anhela que nosotros le demos lugar en nuestro corazón. Entonces el efecto de la incredulidad es un corazón endurecido. Y el Señor quiere sanarnos en lo más profundo. El Señor quiere, Él no tiene problema en perdonar cualquier pecado, hasta el pecado de incredulidad, porque es un pecado creerle al diablo y dejar de creerle a Dios. Entonces la incredulidad ha venido al corazón del hombre como una consecuencia de ese pecado, de esa oscuridad. Así que cada vez que en nuestra vida se manifiesta la incredulidad, se está manifestando un corazón endurecido. Y que además es la incredulidad, es ceguera espiritual. En Juan 8, 31 y 32 Jesús dijo, si ustedes son verdaderamente mis discípulos y se mantienen fieles a mi enseñanza, conocerán la verdad y la verdad nos hará libres. Es por ello que cada vez que nosotros manifestamos esa incredulidad, debemos de ir al Señor para que no vengan consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de tener incredulidad en nosotros? Nos cierra el entendimiento para no entender el reino de Dios. En Marcos 4, del 11 al 22, el Señor habla acerca de las parábolas. Los discípulos le preguntaron, Señor, a nosotros tú nos abres los misterios del reino, tú nos hablas claro. Jesús le explicó a ellos cuál era el misterio de la parábola del sembrador. Y el Señor les dijo, a ustedes les es permitido conocer la verdad. A ver, vamos a ¿dónde dije yo? Marcos 4. Marcos 4, vamos allí. Vamos a leer lo que Jesús le dijo a los discípulos acerca de la interpretación o el entender la palabra del Señor. Marcos 4, 11. Mire lo que dice Marcos 11. A ustedes se les permite entender el secreto del reino de Dios, pero utilizo parábolas para hablarle a los de afuera para que se cumpla la escritura. Cuando ellos vean lo que hago, no aprenderán nada. Cuando oigan lo que digo, no entenderán. De lo contrario, se volverían a mí y los perdonaría. La revelación de la palabra viene del Espíritu. Y viene porque el Señor nos da el entendimiento. Si nosotros queremos reconocer y conocer la palabra, tenemos que ir, humillarnos al Señor y reconocer nuestra condición. Cuando yo leo en el libro de Juan nada más, estoy analizando la reacción y la acción de los fariseos. Era terrible. Si usted lee la Biblia en Mateo, en Marcos, en Juan, va a ver
que ellos nunca le creyeron a Jesús. Y siempre querían, ¿qué? Matarlo. Estamos celebrando en el mundo entero, en esta semana, la muerte y la resurrección de Jesús. Pero aquella gente que lo vio, que vio los milagros, nunca le creyeron, porque ellos estaban endurecidos. Otro efecto que no nos permite conocer al Señor, el endurecimiento del corazón no nos permite conocer a Dios. Segunda de Corintios 10:5. En Segunda de Corintios 10:5, la Biblia nos da una palabra revelada del efecto en las personas, en la gente. Dice: destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. O sea, en los efectos del pecado, en nosotros vino endurecimiento, soberbia, incredulidad, arrogancia, altivez. Pero nosotros podemos, y llegamos al Señor y, confesamos que hemos pecado, nos arrepentimos de ciertos pecados, pero hay algo que todavía queda ahí. Y cada uno de nosotros tiene que preguntarle sinceramente al Señor: Señor, ¿será que en mi corazón todavía hay un área que yo no te he creído? Yo creo que una manifestación de saber cómo estamos, si hay incredulidad o no, es cómo nos estamos comportando en esta crisis. ¿Cómo estamos haciendo? ¿Qué estamos pensando? ¿Qué nos angustia? Y también dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo opuesto a la fe? La incredulidad. No es simplemente una palabra corta, falta de fe, no. Es un espíritu de incredulidad que ha arropado nuestra vida. Y el efecto o la raíz, como les dije en Juan 8, 31 y 32, es la falta de que el Señor no está profundo en nosotros. Hemos llevado un evangelio muy superficial, nos hemos conformado simplemente con una posición a veces, con una oración bonita, con que oré por aquel y se sanó, le prediqué a aquel y se convirtió y ya nos hemos conformado. No, el Señor quiere ir más profundo en nosotros. Él quiere alcanzar de nosotros total rendición. Total rendición. Mire, nos puede engañar, podemos ser engañados, como fueron engañados los fariseos, los saduceos, por la religiosidad. ¿Sabía que la religiosidad es un efecto de la incredulidad? Porque ¿qué es la religiosidad? Apariencia, tapar. Nos conformamos con un don y creemos que ya con eso tocamos y te hacemos temblar el cielo. La religiosidad es eso que nos arropa y no se refiere a una vestimenta. Porque a veces decimos, aquel es religioso porque usa falda, aquel es religioso porque no se pinta, aquel es religioso porque no se corta el cabello. No, eso no es. La religiosidad es tratar de suplir nuestras obras con las de Dios. Creer que porque yo lo hice bien, yo estoy conforme y yo voy a agradar a Dios cuando mi corazón está lejos de mí. Cuando la Biblia dice, este pueblo de labios me honra y su corazón está lejos de mí, el Señor está diciendo, no me agrada lo superficial, yo quiero ir a lo profundo. Y lo que Dios te está pidiendo en esta mañana es que entiendan que Él quiere ir más profundo dentro de ti. Y tal vez el Señor está permitiendo esta crisis, y yo creo que es así, para confrontarnos a todo lo que hemos predicado y hemos servido a Dios y a aquel que dice ser cristiano, pero ahora el Señor te está poniendo a prueba. ¿Realmente me crees? ¿Realmente me crees? ¿O simplemente era pura apariencia, pura superficialidad? Es un buen tiempo para estar en la presencia de Dios y decirle, Señor, ayúdame a entender cómo está mi corazón con relación a ti. ¿Tú estás en lo más profundo? Si estás en lo más profundo de mi vida, yo estoy rendida. Y si la muerte viene, amén. Y si no, Señor, tú verás qué haces conmigo. Pero rendirse es rendirse. No tengo más nada que hacer, Señor. Haz conmigo lo que tú quieras. Amén. Pedro estaba en Roma preso.
Y él sabía que lo iban a matar. Sin embargo, no dejó de predicar. Él hasta el último momento estuvo confiado en el Señor. Pablo estuvo preso en Roma y murió en la guillotina. Pero él estaba confiado en su maestro. Y él decía, voy a un lugar mejor. Voy a estar mejor allá. Y a veces no sé qué quiero, si irme con el Señor o quedarme aquí. Cuando nosotros realmente entronamos al Señor y no hay ninguna incertidumbre y no hay ninguna problema en creerle a Él, sino que Él está reinando completo, total, absolutamente en nuestra vida, en nuestro corazón. No nos preocupa que viene mañana. Yo sé, Señor, que tú eres mi provisión. Yo sé que así como tú enviaste el maná del cielo allí estando en el desierto, Señor, que no había supermercado y no había dónde comprar, pero tú me supliste, tú supliste al pueblo de Israel, tú vas a suplirme a mí, vas a suplir mi familia. Pero temblamos en cualquier crisis, nos afligimos con cualquier problema, porque sabe que demuestra, es una manifestación de que en nosotros todavía el Señor no está entronado en lo profundo, 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 y por lo tanto, porque hay algo que le estorba en nosotros. Es una piedra. Es algo que cuando el Señor quiere penetrar en lo más profundo, se encuentra con una piedra. ¿Y esa piedra cómo se llama? Incredulidad. Pero hoy el Señor ha hecho una cita contigo. Hoy el Señor te pregunta, ¿realmente quieres que yo me entrone en tu vida? ¿Quieres que yo sea el centro de tu corazón? Y si es así, tienes que reconocer que hemos tenido una vida superficial espiritualmente. Y hemos tratado de llenar ese lugar con otras cosas. Pero el Señor no se conforma. ¿Sabe? Es tan grave la incredulidad que nos hace perder las promesas de Dios. Yo leo en Génesis 6:6, cuando Dios vio que el corazón de la raza humana era completamente hacia el mal, dice, le dolió en su corazón. ¿Sabe? Jesús estaba enojado porque le dolió en su corazón que Marta, María, ¿no me crees, Marta? ¿No me crees, María? Le dolió, se enojó, se molestó. He visto esos efectos. Yo no vi a Jesús enojado cuando vinieron a apedrearlo, cuando lo agarró y lo vendió Judas. Él no estaba enojado, estaba dolido, estaba triste. Pero no por él, sino por el que lo estaba vendiendo. Cuando él estaba en la cruz, él no estaba enojado. ¿O sí? No, él estaba entregado. Él estaba rendido. Solo veo, hasta ahora he encontrado a Jesús enojado cuando le dijo a la gente que estaba con el muchacho, gente incrédula. Yo no creo que Jesús le estaba hablando pasito, le estaba hablando molesto. ¿Hasta cuándo, generación incrédula, lo voy a soportar? O sea, ya está bueno, ya no lo soporto. O sea, al Señor le molesta la incredulidad que hay en nosotros. Y dice que Jesús estaba enojado con Marta, con María y con todos los que estaban ahí. ¿Será que el Señor se ha enojado con nosotros? ¿Se habrá enojado contigo, que me estás escuchando hoy? Por haber tenido una actitud de incredulidad. Entonces, si esa es nuestra realidad, no hay una sola decisión o una sola salida en este día. Creo que voy a seguir hablando acerca de esto, porque no abarco todo lo que el Señor ha puesto en mi corazón, porque otro efecto de la incredulidad es la religiosidad, pero iré más adelante. Es como que la religiosidad es que yo voy a tapar mi condición, como si lo voy a hacer aquí. Tengo un problema en mi interior y yo lo voy a tapar para que no se vea. Eso es la religiosidad. Muchas veces lo hemos hecho. Pero Dios quiere que hoy desnudamos nuestro corazón a Él y que reconozcamos que le hemos ofendido, que lo hemos herido, que esa actitud nuestra de los creyentes le ha dolido en lo más profundo de su corazón. Y si Dios te ha hablado hoy, si el Señor ha tocado tu corazón hoy y te encuentras en una situación parecida, yo quiero invitarte a que hagamos una oración juntos.
Una oración donde vamos a pedirle al Señor perdón por haber tenido en nosotros incredulidad. Y pedirle ayuda para que Él nos perdone y nos ayude a entronarlo en nuestro corazón. Porque a lo mejor, por la incredulidad, esa situación que Dios te ha permitido vivir en estos días, es para que te confronte, para que entiendas cuál es tu condición. Y en vez de ir a la presencia de Dios y buscarlo a Él, te has quejado, has peleado, has dicho palabras que en vez de ayudarte te han endurecido más. Yo a ti te invito, allí donde te encuentras, aquí está la presencia de Dios. Yo hoy siento aquí la presencia de Dios. Vamos a pedirle al Señor perdón. Yo quiero invitarte a que te pongas en tus pies. Vamos a decirle al Espíritu Santo que nos ayude a hacer este momento, porque la palabra debe tener un efecto en nosotros. Si la palabra no tiene efecto en nosotros, tenemos que preguntarnos, ¿qué está pasando conmigo, Señor? ¿Por qué yo no siento? ¿Por qué yo no puedo abrirte mi corazón? ¿Qué es lo que pasa en mi vida? Entonces yo quiero hoy invitarte a hacer esta oración conmigo. Vas a repetir conmigo: Señor Jesús, hoy reconozco delante de ti que en mi vida ha habido incredulidad, que le he permitido que esté allí en lo más profundo de mi corazón, pero yo no quiero tener incredulidad en mi vida. Yo quiero entronarte a ti. Por eso te pido perdón. Me arrepiento con todo mi corazón de haberte ofendido, de haberte herido, de haberte causado dolor, de haberte enojado. Padre, perdóname por la incredulidad, por haber dudado de tu palabra. Hoy me arrepiento de todo corazón y te pido, Señor, ven a mi corazón, pero entra a lo más profundo, a lo más profundo, Señor, a lo más profundo. Ay, Salabaki, Rabay, dile, entra a lo más profundo, Señor. Yo no quiero ser más superficial. Repítelo, díselo. Yo no quiero ser más superficial. Quiero ir a lo más profundo. Quiero tener una relación contigo en lo más íntimo. En lo más íntimo. Quiero que tengas lugar en mi vida. Por eso hoy renuncio a todo espíritu, de voz alta. Hoy renuncio a todo espíritu de incredulidad. Te pido perdón, Señor. Me arrepiento y renuncio a la incredulidad. En el nombre de Jesús. Digo, renuncio a la incredulidad. La echo fuera de mi corazón. La echo fuera de mi vida. Señor, ayúdame a creer. Ayúdame a confiar en tu palabra. En el nombre de Jesús. Una forma de ser libre es primero reconocer nuestra necesidad, nuestro pecado. Número 2, confesarlo. Número 3, arrepentirse. Y número 4, echarlo fuera. Entonces, ¿cómo vamos a ser libres hoy? Yo quiero invitarte a que tomes aire por la nariz y lo botes por tu boca 3 veces. Vamos a echar fuera, ya va, yo le voy a decir cuándo. Lo vamos a hacer para que ese espíritu de incredulidad que ha estado operando en nuestras vidas hoy se vaya, queda inoperante en el nombre de Jesús. Así que toma aire por la nariz y en el nombre de Jesús se va todo espíritu de incredulidad en mi vida. Otra vez. Se va todo espíritu de incredulidad, lo echo fuera de mi vida. Tercera vez. Renuncio a todo espíritu de incredulidad que atrapó mi mente y mi corazón en el nombre de Jesús. Ahora vamos a orar. Yo voy a tomar autoridad en el nombre de Jesús. Tú te vas a levantar tus manos y te vas a rendir. Padre, ahora mismo, con la autoridad que tú me has dado, en esta hora, echo fuera de la vida de mis hermanos, de la vida de mis hermanas, a todo aquello que ha estado operando en su corazón
el espíritu de incredulidad, todo lo que ha traído la incredulidad a su vida, toda la dureza de su corazón. Si hay un pecado todavía en lo profundo, si hay un pecado no confesado, ahora mismo tu Espíritu de Dios trae revelación, trae entendimiento para que podamos ser libres de toda obra de las tinieblas. Hoy declaramos, Señor, que somos tu pueblo, que somos creación tuya, que tú eres nuestro Dios. Dilo con tu boca. Somos tu creación, somos tus hijos. Hoy nos declaramos libres, hoy nos declaramos libres en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Hecho fuera de mi mente toda incredulidad, todo argumento, todo lo que se ha tomado mi mente ahora, sale en el nombre de Jesús, sale en el nombre de Jesús. Ay, Sharaba aquí, Ramaya, Ondaraba aquí, órale a Dios. Y dile, renuncio a la incredulidad en el nombre de Jesús. Renuncio a la incredulidad en el nombre de Jesús. Y toda aquella persona que en esta mañana nos ha visto, ha escuchado la palabra, pero todavía no ha recibido a Cristo en tu corazón, yo te invito a que levantes tu mano allí donde te encuentres y vas a decirle: Señor Jesús, ven a mi vida, ven a mi corazón. Hoy te recibo como mi Dios, como mi Señor, como el Señor de mi vida. Te invito a que te entrones en mi corazón y todo aquello que esté en mí, todo argumento, toda tiniebla se va a ir, porque quiero decirte en esta mañana que cuando entra la luz, la tiniebla se va. Donde está la luz no hay tiniebla. Si en tu corazón había un pedacito de tiniebla por la incredulidad, hoy se va en el nombre de Jesús, porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la luz del mundo, y donde llega la luz, las tinieblas retroceden. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dale fuerte aplauso. Bien. Ahora pueden tomar asiento por un momento. Vamos a proceder a la cena del Señor. Invito a todos los que están en cualquier lugar conectados, que tienes allí el pan, el vino. Vamos a tomar la cena. La cena es un acto de fe. Realmente, si no tienes pan, galleta, y si no tienes vino, jugo de mora, del que encuentres, agua, si no tienes más nada, agua, porque es un mandamiento. La cena del Señor es un mandamiento y además es un acto de fe, donde nosotros recordamos, conmemoramos, proclamamos la muerte de Jesús hasta que Él venga. La palabra de Dios lo dice en 1 Corintios 11:23: pues yo le transmito lo que recibí del Señor mismo la noche en que fue traicionado. El Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan, luego lo partió en trozos y dijo: este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí todas las veces. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa, levanten todos la copa, esta copa de vino es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban, pues cada vez que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno deberá examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Pues si alguno come el pan y bebe la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe juicio sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos y algunos han muerto. Entonces vamos a orar por estos elementos. Tomen el pan. Gloria a Dios. Vamos a orar por estos elementos. Señor, quiero poner delante de ti este pan que representa en esta mañana tu cuerpo, el cual fue entregado, herido y molido por nuestras rebeliones. Señor, y esta copa que representa tu sangre, la cual fue derramada por el pecado de cada uno de nosotros. Hoy bendigo estos elementos en el nombre de Jesús, los santifico. Allí, Señor, donde están mis hermanos,
Allí te pido que bendigas esos elementos, que los santifiques, que los purifiques. Toma en tus manos el pan, levántalo y te vas a poner de frente con tu hermano. Vente para acá, por favor. Y van a repetir conmigo. El Señor dijo, este es mi cuerpo, el cual le entrego para ustedes en memoria de mí. Este pan representa el cuerpo de Cristo, el cual fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. No fue por culpa de Él, fue por culpa nuestra. Fueron nuestros pecados los que lo llevaron a morir y a sufrir en la cruz. Hoy estamos recordando, Señor, su muerte en la cruz para poder traer vida y vida a nuestra alma, a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu, Señor. Así que lo hacemos creyendo en el efecto que tiene esta cena que conmemoramos hoy, Señor. Si alguno en esta hora está enfermo, yo lo declaro sano. Si alguno está triste y afligido, lo declaro libre. Si alguno, Señor, no tiene la provisión en su hogar, yo desato el poder sobrenatural. Se abren las puertas de los cielos, se abren las compuertas de los cielos. Hay una ventana de los cielos donde tú comienzas a enviar la provisión sobrenatural sobre tus hijos, sobre tu pueblo. Así que participemos todos del cuerpo de Cristo. Asimismo, tomó el Señor la copa en sus manos después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues cada vez que coman este pan y beban esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venga. En esta copa está representada la sangre del Señor. No es la sangre, representa la sangre. Y esa sangre que fue derramada en la cruz por nuestros pecados, no solo nos limpia de pecado, nos da el derecho legal de ser hijos de Dios. Y además le quita todo derecho legal a las tinieblas para venir contra nuestras vidas. Hoy le estamos recordando a Satanás que él fue vencido en la cruz del Calvario y que todo derecho legal que tenía contra nosotros, todo argumento, todo pecado que cometimos por ignorancia, en la cruz Jesús lo perdonó. No tienes derecho de venir contra mi vida ni contra mis hermanos. Pero también el nuevo pacto nos dice que es por la fe en el Hijo de Dios. Es por la fe, no por las obras, es por la fe. Entonces, por la fe estamos congregados en tu nombre, creyendo en tus promesas, reclamando tus promesas, reclamando tu provisión. Y por la fe hemos sido constituidos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, también herederos con Cristo. Y tenemos autoridad y poder para echar fuera de nuestras vidas, de nuestros hermanos, de nuestra familia, todo espíritu de muerte, porque la muerte fue vencida en la cruz. Así que le ordeno al espíritu de muerte que ha venido por medio de esta pandemia, de este virus, que suelte los cuerpos, que suelte las mentes, que suelte las naciones, que suelte los pueblos, que suelte la familia, allí en el hospital donde se encuentran, allí en la casa donde están agobiados, enfermos. Hoy los declaro libres, libres, libres por la sangre del Cordero y el sacrificio de Cristo en la cruz. Tomemos todos el vino. Ahora levanta tus manos, dale gracias al Señor desde allí donde está. Tómate de la mano con tu hermano, con tu familia. Aquí está la presencia del Señor, está la presencia de Dios. Y Él hoy esta mañana te bendice. Bendigo tu vida, bendigo tu hogar, bendigo tu familia. Declaro que el poder de la sangre está sobre ti, que el poder de la sangre te cubre, te guarda de la peste que anda de día, de la pestilencia que en medio de la noche destruye. La Biblia dice: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero así no llegarán. Hay una unción de cobertura sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tu familia. Hoy te declaro libre por el poder de la
la sangre, en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Bendigo tu vida. Bendigo tu casa. Nuevamente. Gracias por este tiempo, Espíritu Santo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por permitirme llevar su palabra a tu pueblo. Señor, que quede penetrada en su corazón, en su mente. Que tú nos des revelación. Bendigo tu vida en el nombre de Jesús. Y gracias por darnos tu atención. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén. Amén.